Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el uso de variables en las coordenadas cartesianas. Comenzamos recordando lo que es una variable. Tenemos que una variable es una expresión algebraica que tiene asociada varios valores numéricos. Se tienen dos tipos de variables, las simples, las cuales se representan con literales, y las variables compuestas, las cuales contienen variables simples bajo operaciones algebraicas. Notemos que la variable simple tiene valores, por ejemplo, del 1 al valor 5, y con estos valores la variable compuesta tiene los valores 3, 7, 11, 15 y 19. Pero ¿cómo se obtuvieron dichos valores? Se tendrían que realizar las operaciones que están indicadas en la expresión algebraica de la variable, pero sustituyendo cada uno de los valores de la variable simple. Por ejemplo, cuando la variable simple vale 1, tendríamos 4 por 1 menos 1, y realizando las operaciones, 4 por 1, 4, y le resto 1, tendríamos el valor de 3, que sería el primer valor. De forma análoga se sustituyen los valores restantes de la variable simple y se obtienen los valores ya mencionados, los valores del 3 al 19. Recordemos también el concepto de coordenada cartesiana. Tenemos que la coordenada cartesiana es una notación que permite representar puntos sobre el plano cartesiano. La notación es paréntesis y dentro de ellos dos valores numéricos que están separados por una coma. Y el primer valor numérico, que en este caso lo representamos con el número algebraico x, representa un desplazamiento horizontal, mientras que el término algebraico y representa un desplazamiento vertical. Por ejemplo, tenemos las coordenadas menos 4,2 y 1,3 y se desea representar dichas coordenadas en el plano cartesiano. Notemos entonces que el valor menos 4 del primer punto sería el desplazamiento horizontal hacia el lado izquierdo, 4 unidades, y después de manera vertical 2 unidades hacia arriba. Y tendremos entonces el punto A, cuyas coordenadas son menos 4,2. Un procedimiento semejante para el punto B, el desplazamiento horizontal que sería de 1 hacia el lado derecho y 3 unidades de manera vertical hacia arriba, y por lo tanto tendríamos el punto B con coordenadas 1,3. Con lo anterior observemos que las variables se utilizan para representar a un conjunto de números o objetos a través de una sola expresión algebraica. De manera particular se van a utilizar las variables para proporcionar una colección de puntos sobre el plano cartesiano a partir de una coordenada algebraica. Veamos ejemplos de este hecho. Como primer ejemplo, se desea representar en el plano cartesiano los puntos asociados a la coordenada algebraica a, 15 menos a, donde a sería la variable cuyos valores son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Notemos que la primera componente de la coordenada sería la variable simple, mientras que la segunda componente sería la variable compuesta. Notemos que ya se tiene la primera componente de la coordenada, porque se tienen los valores de la variable simple, los cuales son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Notemos que nos hace falta la segunda componente y se debe de obtener con la expresión algebraica 15 menos a. Por lo tanto, vamos a sustituir los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 para obtener los valores de la segunda coordenada. De esta manera tenemos 15, sustituyo el primer valor, menos 2. Notemos que este menos sería de la expresión algebraica y el otro menos sería signo de la variable, y por lo tanto notemos que se tendría la expresión numérica 15 menos 2. Y aquí por ley de signos se van a multiplicar los dos signos, menos por menos sería más,
y notemos que tendríamos el resultado de 15 más 2. Observemos que con esto daría el resultado de 17. De forma semejante se sustituye ahora el valor menos 1 y tendríamos 15 menos de la fórmula y el menos 1 como valor de la variable. Nuevamente multiplicamos los signos, tendríamos menos por menos sería más y tendríamos la operación 15 más 1, con lo cual obtenemos el valor 16. De forma análoga para el tercer valor de la variable, tendríamos 15 menos de la fórmula y el valor 0. Notemos que aquí ya nos está agregando el signo negativo porque el 0 no lo lleva y por lo tanto tendríamos la operación 15 menos 0, tendríamos como resultado el valor de 15. Para el valor 1 tendríamos 15 menos de la fórmula y el valor 1 de la variable, por lo tanto tendríamos el resultado de 14. Y de forma parecida sería ahora 15 menos 2 y obtendríamos el resultado de 13. De esta manera observamos que la segunda componente de la coordenada ya se tendría, por lo tanto tenemos las coordenadas de 5 puntos sobre el plano cartesiano, las cuales podemos graficar sobre el mismo. Vamos a representar dichas coordenadas sobre el plano. Para este fin colocamos un plano cartesiano y debemos de colocarle escalas al eje X y al eje Y. Notemos que la primera coordenada corresponde a los valores del eje X, es decir, debemos de colocar sobre este eje los valores desde menos 2 hasta el valor 2. Por lo tanto podemos utilizar una escala de 1 en 1, por lo tanto obtendríamos los valores 0 en el origen, 1, 2, 3, 4 hacia el lado derecho y los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hacia el lado izquierdo. Y notemos que la segunda componente de la coordenada estaría sobre el eje vertical. Notemos que se deben de colocar los valores desde 13 hasta el valor 17. Notemos que si colocáramos los valores de 1 en 1, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y nos faltarían todavía valores a representar. Para este fin vamos a indicar que cada línea de la graduación del eje Y tenga una escala de 2 en 2 y por lo tanto tendríamos los valores desde 2 hasta el valor 18. Notamos que de esta forma ya podríamos colocar los valores de la segunda componente. Por lo tanto, para representar estos puntos vamos a utilizar el concepto de la coordenada. Notemos que la primera de ellas, a partir del origen, se debe de desplazar hacia la izquierda 2 unidades y después 17 de manera vertical en la dirección positiva. Por lo tanto tendríamos aquí el primer punto. Dicho punto lo llamo A y posteriormente tendríamos que realizar la gráfica del punto menos 1,16 que lo voy a llamar punto B, en el cual parto del origen y me muevo hacia la izquierda una unidad y después 16 unidades de manera vertical. Para el tercer punto llamado C no existe desplazamiento horizontal pero sí vertical, por lo tanto serían 15 hacia arriba. Notemos que estoy colocando el 15 entre el 14 y el 16, justamente a la mitad, donde estaría representado el valor 15. El cuarto punto, el punto D, tendría que desplazarme hacia el lado derecho una unidad y 14 unidades de manera vertical. Y finalmente, el punto E, a partir del origen, nos desplazamos 2 unidades hacia la derecha y después 3 unidades de manera vertical. Observamos entonces que se está colocando entre el 12 y el 14, justamente a la mitad. Y con esto estaríamos proporcionando los 5 puntos asociados a la coordenada algebraica A, 15 menos A. Veamos otro ejemplo de representación de puntos a partir de una coordenada algebraica. Como segundo ejemplo tenemos que representar en el plano cartesiano los puntos asociados a la coordenada algebraica B, menos B al cuadrado
más 4, donde la variable b tiene los valores desde menos 3 hasta el valor 3 positivo. Notemos que se debe de representar esta coordenada algebraica de forma numérica y por lo tanto podemos representar las coordenadas. La primera parte sería la variable simple, que ya tenemos sus valores numéricos, los colocamos de manera ordenada, y la segunda componente de la coordenada se obtiene realizando la operación menos b al cuadrado más 4, pero sustituyendo los valores de la variable simple. Tenemos que cuando se sustituyen los valores nos quedaría para el primero menos de la fórmula, menos 3, que sería el primer valor de la variable, elevado al cuadrado como indica la regla de correspondencia, y se le debe de sumar el valor 4. Notemos ahora debemos de simplificar la expresión aritmética. En este caso reescribo el menos y obtengo el resultado de menos 3 al cuadrado. Notemos que menos 3 al cuadrado por definición de potencia sería menos 3 por menos 3, y observemos que menos por menos sería más y 3 por 3 sería 9. De esta manera observamos que el resultado de menos 3 al cuadrado sería 9 positivo, y se ha escrito el signo negativo de la fórmula. Reescribimos el valor 4 y debemos simplificar la operación menos 9 más 4. Notemos que por ley de signos, cuando se tienen signos diferentes se realiza la operación resta, y por lo tanto tenemos a 9 le quito 4 y nos quedaría 5. Y por la misma ley de signos colocamos el signo negativo, porque en la resta queda siempre el signo del número mayor, y por lo tanto el resultado sería menos 5. De forma análoga tendríamos un proceso similar cuando se sustituye el segundo valor de la variable. Tenemos menos 2 al cuadrado sería 4 positivo, y menos 4 más 4, 0. Para el tercer valor de la variable tendríamos menos 1 al cuadrado, sería 1 positivo, y nos quedaría la operación aritmética menos 1 más 4 sería resta, y entonces nos daría el resultado de 3 positivo. Cuando sustituimos el valor 0, tenemos 0 al cuadrado, 0, y el 0 multiplicado con el número negativo sería 0, y le sumo 4 y obtendríamos el resultado de 4. Para el valor 1, observemos que sería 1 por 1, 1 positivo, y se escribe el signo de la fórmula, y tendríamos menos 4 más 4. De esta manera observamos que el resultado sería 0, y para el último valor de la variable obtenemos 3 al cuadrado, 9 positivo, y cuando simplificamos la operación tendríamos menos 5, que con estos valores ya se tiene la segunda componente de la coordenada cartesiana, y por lo tanto tenemos las coordenadas menos 3, menos 5, menos 2, 0, hasta 3, menos 5. Lo que sigue a continuación sería representar dichas coordenadas sobre el plano cartesiano. Colocamos el plano cartesiano y lo que se procede a continuación es colocarle la escala adecuada al eje X y al eje Y. Notemos que en el eje X se van a colocar los valores de la primera coordenada, es decir, del menos 3 hasta el valor 3. Notemos que se puede escoger la escala de 1 en 1, y para el eje vertical, que sería los valores de la segunda componente, se debe de colocar valores desde menos 5 hasta el valor menos 5, pasando por algunos números positivos. Observamos entonces que aquí también puede convenir la escala de 1 en 1, por lo tanto, colocamos la escala para los ejes y procedemos a representar los puntos. El primero de ellos, a partir del origen, sería 3 unidades hacia el lado izquierdo y después 5 unidades hacia abajo. Tendríamos el primer punto, el cual llamaremos punto A. El segundo punto, el punto B, se obtiene con la coordenada menos 2, 0. A partir del origen se mueve 2 unidades hacia la izquierda y el desplazamiento vertical sería nulo. Por lo tanto, aquí se coloca
el segundo punto que llamamos B. El tercer punto se considera con la coordenada menos 1,3. A partir del origen me muevo hacia la izquierda una unidad y después 3 unidades hacia arriba. Por lo tanto, aquí estaría el punto C. El punto B sería el 0,4. Lo que quiere decir es de que no hay desplazamiento de forma horizontal, pero sí de manera vertical. Es decir, a partir del origen se desplaza 4 unidades de manera vertical en la dirección positiva. Para el siguiente punto, el punto E, tendríamos la coordenada 1,3. Nuevamente, a partir del origen se desplaza 1 hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. Tenemos entonces este punto. El punto F sería desplazamiento horizontal de 2 unidades y desplazamiento vertical nulo. Por lo tanto, tendríamos el punto F. Finalmente, el punto G tiene coordenadas 3,-5 y a partir del origen se desplaza 1, 3 hacia la derecha y 5 hacia abajo. De esta manera se tienen los 7 puntos que se pueden obtener a partir de la coordenada algebraica, considerando estos valores en la variable B. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación de este video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.